¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. ¿Cómo estás, Claudio Alonso? ¿Cómo le va, Selena Harry? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pasando un domingo con mucha información, Sí. con elecciones en Capital Federal. Así Sí, que fue vamos un a fin de semana charlar. movidito, bueno, en términos de temporal también complejo para toda la provincia de Buenos Aires, con bastantes distritos perjudicados por las lluvias que aún hoy continúan reponiéndose de esa situación, recibiendo donaciones y demás, y un domingo con elecciones porteñas. Y que había que ver si esos temas se vinculaban también, ¿no? Digo, si la inundación en varias zonas de Capital Federal, también de la provincia de Buenos Aires, por falta de obra pública y un Manuel Adorni tan vinculado a Javier Milei en los afiches, en la campaña y demás, iba a tener algún linkeo. Si la gente a la hora de votar iba a decir, che, me inundé por falta de obra pública, este es el candidato de un presidente que no apuesta a la obra pública, ¿va a tener algún resultado ahí? Bueno, se ha visto que no, a priori, pero bueno, podemos analizarlo y verlo. Yo creo que el dato saliente es la bajísima cantidad de gente que fue a votar. Poca concurrencia en este domingo electoral, algo que se viene repitiendo o que por lo menos se ha dado también en las otras elecciones en las distintas provincias donde ya se votó, ¿no? Sí, creo que en algunas se superó el 60%, pero muy poquito, creo que fue 62%. Es muy, muy bajo el caudal de gente que está yendo a votar. Lo analizaremos también acá, ¿no? Seguramente. Lo que está pasando. Seguramente porque no estamos solos ni solas, sino que hemos invitado a dos colegas en este primer bloque para poder analizar un poco toda esta situación y todo lo que la realidad nos va dejando, y ya los vamos a presentar, ¿te parece? Me parece muy bien. Está con nosotros Josefina López Palma, colega de Diagonales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y Sergio Pomares de El Diario El Día, también. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Claudio, Selena? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Que has trabajado también en este canal, ¿no? Has Estuvimos estado también acá en este canal. Conozco bien el piso 8. Compañero, has estado acá trabajando con nosotros también. Bueno, ¿qué les dejó la elección en Capital Federal, en Cava? ¿Qué es lo que han visto? A priori hay un gran partido perdedor, se pensaría, ¿no? Que es el PRO, que es como el bastión en donde se perdió. Pero ¿ustedes creen que ha habido grandes ganadores, que fue una elección muy reñida? ¿Cómo lo ven? Creo que la Libertad Avanza tuvo una doble victoria, me parece, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Una desterró al PRO, eso es lo que marcabas vos, ¿no? Un distrito que era bastión amarillo, que era terreno fértil de Mauricio Macri y compañía, bueno, dejó de serlo, digamos, no ganó en ninguna comuna. Y por el otro lado, creo que consiguieron lo que ellos querían, que era como presentarse como la alternativa al peronismo, digamos, ya no es Juntos por el Cambio, pues bueno, no existe, ya no es el PRO, para enfrentar esta, digamos, dialéctica que tienen ellos, para enfrentar al kirchnerismo, la única fuerza somos nosotros. Bueno, me parece que eso lo han logrado con la victoria que consiguieron en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos desde lo discursivo, ¿no? Después hay que ver esto, cómo, por ejemplo, afecta a la provincia de Buenos Aires, que es una elección distinta y de mucho peso político a nivel nacional. Y después también en las elecciones nacionales, ¿no? Por supuesto, digamos, no solamente lo que va a pasar, por ejemplo, acá en septiembre y en las otras elecciones en las provincias, sino lo que va a pasar en octubre. Claro, porque en este desdoblamiento también va a ser difícil ver cómo le fue a la provincia de Buenos Aires o al gobierno provincial en la provincia. Porque vos no vas a tener un resultado general de la provincia de Buenos Aires, sino que vas a tener varios lugares. Claro, y encima el PRO no tiene tanto peso como tiene Ciudad Autónoma. Claro. Por un lado es un fracaso grande del PRO, pero muestra, creo que a nivel nacional, lo que viene generando después de haber perdido las elecciones del 19, en donde se han estancado. La simple imagen de ver a veces a Macri dormido, creo que es el ejemplo claro del PRO, en donde ha perdido total peso en una ciudad que era propia y simplemente, lo dijo uno de los cuartos, en este caso Larreta, que simplemente había que hacer obra pública. Que no lo hicieron, tenían una calecita y la dieron vuelta, entonces... Sí, la chocaron, dijo. Claro, la chocaron. Entonces, lo que genera el mileísmo es esto, que simplemente con pocos factores se apropian de ese pueblo que exige algo más allá, pero al fin y al cabo es algo banal. Votaron pocos, está bifurcada la elección, veremos en las nacionales, pero es un golpe fuerte para la ciudad autónoma, pero creo que no mueve las bases de lo que quiere sí o sí Cava, que es lo mismo que quería antes, simplemente una nueva persona. Hay que ver si renuncia o sigue siendo vocero. Claro, también. Hay que ver si es testimonial lo que va a hacer. Ahora, uno pensaría que ya nadie le tiene miedo a Macri, ¿no? Da esa sensación de que antes Macri era la figura poderosa,
el famoso blockbuster, los carpetazos y demás. Y ahora es como que la sensación es que se le enfrentan todos. El Gordo Dan, Adorni, ¿no? Yo tengo esa sensación. Sí, solo internamente creo que es preocupante y genera para abajo y para arriba. En el resto es alguien duro de golpear, pero se presenta. Hay que validar eso. Es la única imagen que ha tenido el PRO en este tiempo, que ha mantenido, a diferencia de María Eugenia Vidal como candidata, o Ritondo, Grindetti y demás, han pasado a un segundo o tercer plano. Él volvió, pero sin saber qué podía pasar esto. La segunda parte todavía sigue sin escribirse. Sí, Eso totalmente. Me parece que lo deja muy debilitado también hacia el interior de su propio partido, como decía Sergio, ¿no? Digamos, y sobre todo en estas negociaciones que en la provincia de Buenos Aires están teniendo con la Libertad Avanza, donde lo que dice la Libertad Avanza es, bueno, no, una alianza no, vamos con sello propio, e invita a dirigentes del PRO a sumarse. Bueno, lo que está tratando de hacer Mauricio Macri, me parece ahora, es tratar de agarrar con juntar la correa tropa, ¿no? esos dirigentes para que no se le vayan. Sí, de hecho, bueno, además viene de Bullrich, que ya se le desafilió, que se le fue completamente, digo, como que ha ido perdiendo fuerza, y además esto de Larreta también, ¿no? ¿Qué pasó con Larreta en las elecciones? Salió dentro de todo victorioso, porque de alguna manera lo que terminó diciendo fue, bueno, les dije que volvía y miren, acá estoy, como que está vivo, digamos, Larreta también. Sí, y otro punto, factor importante creo que es adaptarse a estas nuevas realidades. A nivel periodismo nos adaptamos a las nuevas tecnologías. Bueno, en la política falta eso, adaptarse a esa nueva edad. Ya hace casi 10, 15 años que votan los mayores de 16 años, por suerte, pero al fin y al cabo a veces esas políticas no llegan tanto, y hoy en día hay que mirar bien las redes sociales, para bien y para mal. Hay algunos que lo hacen, aunque después por fondo no tienen mucho, y hay otros que se estancan simplemente con lo que han mostrado, con sus nombres. Pero el nombre sin debajo, algo, no generan alguno. Sin nombrar obviamente después otros candidatos que lamentablemente llevan votos. Un caso Caruso Lombardi, por ejemplo, salió 10 de 17, eso también da un ejemplo. Alguien que es verborrágico, que tiene ideas, pero al fin y al cabo de la política no viene. Muestra algo de lo que viene a futuro, y que los nombres que vienen siendo pesados, pienso, tienen que sí o sí hoy en día amalgamarse, juntarse y decir vamos por un lado, porque puede que esto se profundice o se estanque. Este 30%, 45% que ha logrado Milei a nivel general, sin hablar de las de balotage, puede mantenerse y difícilmente que baje, salvo que cometa algún error. A pesar de Libra y todos los demás escándalos, se sigue manteniendo esa extremo centro-derecha en el país, que es preocupante, pero es el reflejo lamentablemente de lo que pasa, porque por suerte tenemos democracia. Macri está como desesperado por un acuerdo con la Libertad Avanza, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, tenemos el video de Macri hablando sobre un posible acuerdo con la Libertad Avanza, pero la sensación es que del otro lado le están diciendo, sí, sumate, trae todo lo que vos quieras, sumate a nuestro partido. Violeta. Claro. Porque además vamos a pintar todo de violeta, y es lo que vamos a un están frente, haciendo. pero no parecen muy convencidos de la Libertad Avanza, sobre todo después de haber ganado. Después de haber ganado, envalentonadísimos. claro, o sea, ¿no? Ningún frente. Acá si querés te sumás y te pintás de violeta. Vamos a ver lo que decía Mauricio Macri entonces en una entrevista en TN, creo, sobre esta posibilidad de hacer un acuerdo o no, porque además vamos a charlar también un poco acá después de este video que se conoció y demás, pero parecía muy golpeado por los ataques de la Libertad Avanza. Estás diciendo el video de la inteligencia artificial. Hecho con inteligencia artificial. Pero vamos a ver lo que decía Mauricio Macri al respecto. Los que tenían precio, o como dice el armador de la provincia, estaban regalados, ya se pasaron. Los que quedan, los noto con vocación de sostener un conjunto de valores y sobre todo un método de trabajo, una cosa más organizada, meritocrática, interna, o sea, sin tantos personalismos, porque nosotros lo que construimos nunca tuvo personalismo. Sé que van a tener que tener reuniones y demás, pero mucha gente quiere saber. Septiembre falta poco, octubre también, el septiembre se vota en la provincia. Sí. Y hay mucha gente que dice, no, las provincias tienen que ir juntos para que no gane el kirchnerismo, por ejemplo. Ya lo hemos dicho. Ritondo tiene un mandato como presidente del partido para negociar un frente en la provincia. Eso, digamos, en este contexto de lo que ha pasado... Un frente no es integrar la Libertad Avanza. No lo es. Pero el gobierno no sé si parece dispuesto a un frente. Bueno, y la pregunta es, si no está dispuesto a un frente... la realidad es que hoy tenemos que desandar un paso en términos de poder volver a dialogar respetuosamente. Nosotros no compartimos, digamos, estas formas
tan violentas de comunicarse, ¿no? Es un método, un sistema, una forma, una definición distinta. Bueno, tiene una definición distinta, dice Mauricio Macri, y hay que volver a dialogar, ¿no? Vamos a ver qué pasa del otro lado si están dispuestos a eso. Me parece que lo de Macri es una expresión de deseo Claro, más que sí. un análisis de la Viene realidad, pidiendo ¿no? milanesas hace Sobre todo, un buen claro, rato ya, ¿no? Sobre todo después de las elecciones de ayer, digamos, ese resultado termina siendo realmente un batacazo, por lo menos para Mauricio Macri, y esta negociación que pueden llegar a tener o no en la provincia de Buenos Aires. Vos fíjate lo que dice él siempre repite lo del frente, hacer un frente. La Libertad Avanza, como ustedes decían, no quiere hacer un frente. Ayer mismo Adorni, cuando celebra la victoria, habla de hacer una tabla rasa e invitar a todos los que compartan la idea de la Libertad Avanza. La invitación es a dirigentes puntuales, no es a una alianza política de dos partidos. No es como con la Unión Cívica Radical, digamos, como sucedió con la UCR. Claro, No, pero parecería ser que el PRO pasa a ser, o podría pasar a ser la UCR de la alianza, de esta alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Como bueno, podrías pasar a ser lo que fue la UCR en Cambiemos, como un partido minoritario, por lo menos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, pero podría llegar a ocupar ese lugarcito, ¿no? Bueno, dame algunos dirigentes, los pintamos de violeta y vamos todos juntos. Sí, por un lado pienso, a mí siempre me gusta hablar de astronomía, aunque no soy astrónomo, es la generación de un nuevo planeta en donde se eligen a los mejores de cada uno, se olvidan su pasado, se pintan de color violeta y los que están en el planeta, digamos, A, dicen, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Voy para allá o me quedo? Y quedarse en el medio no tiene sentido alguno. Lo que hace Mauricio Macri en este caso, se lanza, pero al vacío, porque sabe que puede morir políticamente o puede subsistir de alguna manera, pero sus principios no los vence, aunque por amor a la política seguramente termine pasando al otro bando, a diferencia de otros que tanto UCR, ahora Larreta y demás se van a mantener. Macri creo que está en ese limbo entre saltar de un lado a otro, claro, y quiere más cerca tener la llave a quedarse con las puertas y quedarse afuera. Que nunca se lo vio tan desesperado a Macri, ¿no? Creo que la sensación, lo venimos hablando en varios programas anteriores. Yo me acuerdo cuando hace unos meses Milei dijo, bueno, podríamos llegar a hacer algún acuerdo con, creo que en una entrevista, no sé, con Jonathan Viale o con Majul. Alguna de esas dos. Alguno de esos dos entrevistadores. Y si no es ahí, ¿dónde, no? Dice Milei, bueno, podríamos hacer en algún momento algún acuerdo. Y automáticamente, 5 minutos después, Macri dijo, ya tenemos el equipo, pongan ustedes sus nombres, nosotros ponemos el nuestro. Fue como, bueno, pará, estás muy desesperado por un acuerdo. O sea, y esa debilidad, digo, una persona muy estratégica como es Macri. Digo, Macri es una persona que juega a la mancha con los aviones, digo, es una persona muy inteligente. Bueno, lo pero dejan se nota debilidad. una pérdida de poder. Sí. Se le nota eso, ¿no? Y ayer fue la demostración en acción, digamos, de esa pérdida de alguna manera. Está enojado, yo creo que está enojado. La cara que tenía arriba del escenario. Cuando hablaba, incluso en esa entrevista, se lo veía enojado, porque como decís vos, en el 2023 terminó siendo casi un estratega, porque primero lo entierra a Larreta cuando, sin decirlo, pero sí, apoya a Patricia Bullrich. Claro. Después, cuando ya en la elección general, con Patricia Bullrich haciendo campaña, Macri ya casi dándolo por victorioso a Milei, después obligándola a Patricia Bullrich a hacer una fórmula con Milei, o en realidad a bancar la candidatura de Milei. Y después él creía que iba a tener influencia sobre ese gobierno y la fue perdiendo. Al principio sí, se reunía con Milei, iban teniendo reuniones, las famosas milanesas. Después él se fue corriendo de ese lugar, lo fueron corriendo de ese lugar, y me parece que de ahí viene su desesperación también, de que cada vez tiene menos poder de negociación. Y por ejemplo, un dato que para mí no es menor fue que ayer, cuando suben al escenario con los Penato, desde la provincia, de la dirigencia provincial de la provincia de Buenos Aires, sube Cristian Ritondo, que es uno de los que está encargado de llevar las negociaciones con la Libertad Avanza. Los otros dos son Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Ninguno de esos estuvo arriba del escenario. Ninguno de ellos dos estuvo arriba del escenario ayer. Eso es un dato, justamente, además, cuando se está hablando de posibles fugas del PRO hacia la Libertad Avanza, que dos de los principales dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires ayer no se hayan subido al escenario. Sí, quienes subían de alguna manera como perdedores también, quienes ponían la cara. Y como de hecho, se ve en la imagen que Macri no se quiere poner al lado de los Penato. Lo quiere llevar Lombardi
Y él dice, no. Después que yo- la enterró toda la Claro. semana, convengamos, porque Sí, la sí, verdad sí. que fue una piedra Era en toda la terrible, campaña claro. de los penatos. Sí, los Penatos prefería debatir con cualquiera antes Claro, que con era Macri. como que tenía Sí. que ir ahí con... Contales que lloraste. Sí, Era sí, como no lo muy digas mal, incómodo, le Bueno, sí. pero eso también marca que no está tan preparada, porque una candidata que Claro. podría ser la número uno, e iba a ser la número uno, va a ser la número uno, que necesite a alguien al lado, también marca que nunca han preparado un candidato firme para mantenerse. Claro. A tal punto que en Cava hoy en día creo que hay cuestiones de reorganización. Sacarían quizás al jefe de gabinete del gobierno de Jorge Macri, que fue impuesto por Mauricio Macri. Ujú. Así que digamos que el maglo de los Macri no termina siendo Mauricio, Claro. termina siendo Jorge. Y un montón de detalles internos que hay que mejorar. Tanto en las comunas de Cava, en ninguna fue pintada de amarillo. No, ninguna. 22 de Violeta y Ujú. 26 de Leandro No, Santoro. creo que tenemos la imagen para verla de cómo Sí. quedó, lo cual marca en la imagen del mapa de cómo quedó estructurado que la elección de Santoro fue una elección muy buena. Hubo un crecimiento Mira, con ahí se ve respecto del a las 2015 elecciones pasadas, al sí. 2025, cómo fue cambiando 2015, 2017, prácticamente igual. 2019 empieza a sumar comunas el peronismo, digamos. 2021 las pierde, 2023 recupera las que ya tenía, y en el 2025 avanza bastante el peronismo, pero lo que se va claramente es el PRO de la ciudad de Buenos Aires, el gran Mutó cambio que se ve ahí. completamente el color. Sí. Y yo quiero preguntar algo también respecto de esto. En el votante, el haberse el haber estado tan cerca el PRO de la Libertad Avanza en las votaciones en el Congreso, en las manifestaciones públicas y demás, ¿no lo habrá jugado en contra? Porque digo, el votante del PRO diciendo, che, votar al PRO al final es lo mismo que votar a la Libertad Avanza, si van a votar lo mismo en el Congreso, si apoyan lo mismo, creen lo mismo, se quisieron diferenciar en el último minuto, pero ya hicieron su historia juntos. Sí. Voto a Adorni, que lo conozco. Que sé Digo, más quién es que los penatos. pero ¿no lo habrán Por ejemplo. tomado casi como una interna? Digo, porque lo que iban a votar era antiperonismo, claramente. Entonces, entre votar a este partido o a este que van a votar lo mismo en el Congreso y que van a hacer exactamente lo mismo, bueno, voto al que conozco. Digo, Yo creo que ahí hubo una doble cuestión, una que tiene que ver con la gestión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Creo que el electorado porteño fue un mensaje diciendo esto que está pasando no me gusta, no estoy conforme. Y por el otro lado tiene que ver con esto que vos decís, que ya le empezó a pasar en el 2023 al PRO, que se empezó a desdibujar. O sea, su identidad empezó a desdibujarse, porque ellos tenían una identidad en conjunto con el resto de las fuerzas que estaban dentro de Juntos por el Cambio, que era como una derecha moderada, ¿no? De republicanismo, ahí jugaba mucho el lugar de la UCR, la coalición cívica, un poco de eso, una centro derecha que le hacía contrapeso. Ahora, cuando en el 2023 la elección nacional se empieza a derechizar y empiezan a calar cada vez los discursos más radicales, el PRO se va a la derecha junto con la Libertad Avanza. Y si para eso ya está la Libertad Avanza. claro, Claro. exacto. Queda como segunda marca, queda como una Claro. segunda Exacto. marca de la Cuando vas Libertad al Avanza. súper y elegís. Claro, o sea, si Sí. está el mismo precio de la Coca-Cola Además, que la Mana O. Sí. una campaña completamente nacionalizada, digo, Sí. con la presencia de Milei fue notable eso y de hecho, bueno, lo vimos ayer incluso arriba el presidente de la Nación celebrando, creo que eso tampoco es menor, ¿no? En el marco de, por más que se decidía en ese territorio específicamente, digo, tener el presidente bancando creo que no fue menor para Adorni. No. Fundamental. En ese punto, aparte, ha estado poco tiempo Milei en cada una de las idas y vueltas que ha tenido Adorni por Buenos Aires, pero ha sido fundamental. En el caso contrario, lo que ha pasado con Mauricio Macri, a tal punto que en el PRO pierde un 8%, que es el PRO original, termina siendo ese que se lleva a la reta. Claro. Hoy en día, yo creo, Claro. ¿no? Si Macri no se presentaban con los penatos, quizás hubiese tenido el mismo porcentaje, o menos. Una de los penatos sola candidateándose con el PRO. Claro. Así que, por un lado, si sumamos la Libertad con el PRO, llega a un 45%, casi el promedio que Es siempre histórico, suma. sí, sí. Pero por otro lado, si lo sacamos, hay que ver qué busca ese votante. Para mí hay dos diferencias. Por un lado, el votante, como decíamos recién con Josefina, el hecho de estar en el centro derecha, centro siendo porteño, que han votado casi un 45%, pero por otro lado, la interna propia que se da entre el PRO y la Libertad. Claro. Que al votante no le importa, porque como contaban ustedes recién, el votante le importa mantener esas bases amarillas que se siguen ahora tiñéndose de violeta. Pero bueno, por otro lado, es sorprendente y hay que ver cómo va creciendo el peronismo. Sabe que está. Santoro ya es segunda vez que participa fuertemente Sí. en Ciudad de Buenos Aires. Ahora será a ver si puede lograr algo más.
porque después hay que ver en la Cámara. Son 20 del peronismo, son 14 de la Libertad, 11 del PRO y demás. Ahora veremos si se las dan o si no, o simplemente esto fue una división de momento para las cámaras y después por atrás esto da igual. Ahora, también algo que ha pasado es que no han conseguido generar buenos candidatos desde el PRO, siendo un lugar que ha tenido buenos candidatos. En su momento, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el propio Macri eran candidatos muy votables dentro de su espacio. Ahora Los Penato parecía que no era una persona que generara como ese ímpetu a votar, ¿no? También muy desdibujada también por lo que decíamos de la figura de Macri al lado, constantemente, quizás no la dejaron generar ella su propio espacio, pero no parecía una candidata así como María Eugenia Vidal que convocaba, que tenía su épica, si se quiere, a nivel partidario. Además me parece que no entendió la dinámica y la lógica con la que se dio la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires siempre fueron muy locales, a diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que por lo general siempre se nacionaliza el debate. En este caso, la Libertad Avanza logró que se nacionalice el debate en la Ciudad de Buenos Aires y ahí se bifurcó el debate y se dividió el debate entre kirchnerismo, antikirchnerismo, el peronismo, limpia. La Libertad Avanza, ficha limpia. Ficha limpia fue una clara derrota del PRO. Claro. Cuando cae Ficha Limpia, creo que ahí fue también un golpe para Los Penato, que además era la que había impulsado ese proyecto. Claro. Y Los Penato quedó por fuera de ese debate. Quedó por fuera, fue un ping-pong entre el peronismo y la Libertad Avanza y ella quedó por fuera. Y ella que venía con Larreta. ¿Y si habrá sido un manotazo ahogado de Macri de poner a alguien? Claro. Decir Los Penato, como puede haber dicho Claudio o Celina, no sabemos. Creería que va por ese lado también, porque para las elecciones nacionales ella estaba militando para Larreta presidente. Claro. Y después se va para el PRO, que no es tan PRO. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones internas que es casi andar en un sub y baja dentro del PRO. Sin duda, las internas que tuvieron en el partido lo fue debilitando, ¿no? Notablemente a quienes quedaron como en el estado original, digamos. Porque lo tenemos a Larreta fortalecido, la tenemos a una Bullrich que ya se pintó de violeta, ¿no? Y acá quedan, bueno, un par que son esos que está queriendo recolectar Mauricio Macri ahora, que quedan todos medios tecleando. Claro, ¿no? Y Adorni solamente apareciendo 20 veces en todo el año como vocero. Sí, como vocero. Recorriendo en la ciudad muy poco. Diciendo que está incómodo. Bueno, pero lo cual marca que la política o la forma de hacer campañas políticas como la conocíamos murió. Porque no había mesitas de militancia de Adorni, no había panfletos de Adorni. Una campaña corta también, ¿no? Una campaña muy corta, muy focalizada en las redes sociales. Claro, sí, que está ahí medio trunca, aparece. Pero, no se ha manifestado en los comercios, con la gente, en la calle, de una manera distinta y, bueno... Y efectiva, muy efectiva. Claro, le resultó muy efectiva. Yo creo que ahí también tiene que ver el mundo de las redes sociales que lo estabas planteando vos hoy, y me gustaría que veamos por lo menos un pedacito de este video que se conoció, porque ahí también hay que pensar si afectó o no la candidatura o la elección de Los Penato, el video que se conoció creo que el mismo día, mañana fue. El mismo día, durante la mañana, lo denuncia incluso Mauricio Macri en sus redes sociales, sale a decir que ese video que estaba circulando era falso, donde lo que plantea en ese video, Mauricio Macri totalmente utilizado con inteligencia artificial, falseado, es que bajaba la candidatura de Los Penato. Y bueno, Mauricio Macri se encargó de desmentirlo y hubo una serie de denuncias, incluso se llevó a la justicia. Sí, para ver quién lo había publicado por primera vez. Creo que lo tenemos para ver. A ver. Dale, lo vemos. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, el anti a flor de piel, ¿no? En la campaña, además, porque cero propuesta, todo es anti. Es por Yo la cuando duda, vi que ¿no? hablaba tan de corrido dije, No, esto es falso. modula un montón. Esto tiene que ser inteligencia Modula artificial, un montón, claro. hace como una trompita. Es demasiado. Tiene los Sí, ojos había- muy abiertos. Había una mandibuleada ahí en un momento, había una cosa rara. Pero, a ver, uno puede decir, sí, era obvio que era Y inteligencia no, pero artificial. en las redes sociales circula, se viraliza y no es tan fácil. Voy a plantear quizás. algo polémico. Yo ya lo he ¿Qué? charlado con mis amigos y demás, y Uy, nadie a está de ver, acuerdo con lo ¿qué que vas a digo decir? yo respecto a esto. ¿No hay cierta pereza intelectual en parte del electorado cuando va a votar, digo, por decirlo de una manera elegante, que no se pone como variable dentro de la discusión política y que sí la puso como variable la Libertad Avanza? En decir, por ejemplo, esto se lo van a creer. Cuando uno diría, che, no, esto no se lo puede creer nadie, no hay que subestimar al electorado, qué sé yo. La Libertad Avanza no habrá entendido ese concepto de, che, ojo que la gente a veces no tiene tantas ganas de pensar en algunas cosas. Entonces le mandás este video a algunas personas y dicen, es real, Macri bajó la candidatura, votemos. Cosa que cualquier otro que entienda al electorado como personas pensantes y críticas dirían, esto no se lo puede creer nadie. Digo, no creen que eso podría ser. Nadie va a estar de acuerdo, pero digo, pero me parece que la gente, como que siento que la Libertad Avanza entendió eso, de che, mandalo, total, se lo van a creer. Yo creo que la Libertad Avanza lo que entendió es miente que algo quedará. Entonces han sabido y saben y lo hacen muy hábilmente instalar discursos, instalar frases en las redes sociales con los trolls, instalar campañas. Eso lo hacen muy bien. Creo que igual en este caso en particular, me parece que el error principal ahí fue de Macri. Porque sí, es un video que evidentemente es de inteligencia artificial, se larga, no sé si te mueve eso la aguja a la hora de las elecciones. Ponerle que alguien lo haya creído, ¿cuánto lo puede influenciar en su voto a última hora, un video así? Me parece que tiene que ver con esto, con instalar discursos, instalar debates, tener que al día siguiente en la conferencia de prensa de Mauricio Macri y los Penato no tener una agenda propia, estar respondiendo a un video troll que hizo la Libertad Avanza. Me parece que tiene que ver con eso, con siempre marcar ellos la agenda, de una manera u otra, sin necesidad de que si la gente se lo cree o no. Eso después queda en el votante o en el electorado, en la población, pero sí de instalar debates y de instalar ellos la agenda. Marcar la agenda. Porque hoy Roberto Navarro contaba que él se lo mandó a 4 personas, dice, sin decirles nada, y que 2 le dijeron, uy, se bajó. O sea, como había Claro, de su entorno y aparte es periodista. Claro, sí, que habían entendido como que se había bajado. Porque además estaba como ese rum en los Claro. últimos días y entonces el sábado Que el sale... rumor lo había generado también la Libertad Avanza. Claro, y entonces sale este video y después de que lo habías visto a Mauricio diciendo que el mejor candidato, que iba a ganar Santoro, además, ¿no? Claro. Y que Convengamos ella no quería dejar la levantaba política, mucho. ¿te acordás? Claro. Que ella estaba quería dejar la llorando, política, decía, dijo que claro. ella había llamado llorando después de Ficha Limpia diciendo Claro. que no quería seguir. Digo, había todo un contexto en el cual cualquiera que recibiera ese mensaje lo podía creer. Digamos, Claro, ¿no? es un video que no se grabó, pero se puede haber grabado tranquilamente. Claro. Y por otro lado, pensando en lo que planteabas vos, Claudio, el hecho de ver que está haciendo la Libertad Avanza, creo que la famosa grieta que inventó Clarín en el 2009 con la nata a la cabeza, hoy en día la llenó con resina la Libertad Avanza. Por eso van cambiando de uno a otro como un puente sin caerse en un pozo. Tanto Bullrich pasa por ese puente para caer en la Libertad Avanza, o también del peronismo que pasa en la Libertad, o de la Libertad pasa en el peronismo y se arrepienten. El tema es que eso al fin y al cabo no tiene ninguna fuerza firme. Es simplemente algo que se llenó ahora y puede sacarse después. Claro. Veremos cómo va a avanzar, pero lo han hecho tan bien que sucede esto. Que al fin y al cabo lo que no se atreven a decir los partidos políticos, ellos van. Claro. Y el común de la gente que no busca analizar tanto, recae en eso. De decir, fuimos de un lado o fuimos del otro. El país siempre fue peronista, antiperonista. Y en este caso hay una línea por el medio que, sin tanto preámbulo de bases, avanza. Uno le pregunta a uno, o a Adorni, por ejemplo, el que lo votó, qué política va a tomar Adorni o qué nueva ley podría generar Adorni dentro de la legislatura para la ciudad autónoma. Desconocen. No se sabe. Pero Claro, votan desconocen. ese nombre que Totalmente. es el distinto. Claro, que no están esperando que haga algo por la No, legislatura simplemente porteña. que moleste a ese kirchnerismo que encima Ciudad Autónoma peso a uno no tiene, pero Claro. saben que puede aparecer, porque el PRO viene desapareciendo. Claro, Entonces el votante... Que no crezcan. Claro, va por ese lado, que no crezca. totalmente. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Muchísimas chicos. gracias Gracias a por ustedes, habernos chicos. acompañado.
¿Vamos Muy a bien. un corte? Nos vamos a un corte y en el segundo bloque llegan otros 2 colegas también para seguir conversando con nosotros. Existen un montón de teorías que responden esta pregunta. Hola, soy Bruno y soy un buscador de conocimiento. Somos luz. No, no es poesía. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Los países que han progresado técnicamente son los países que han tenido laboratorios. Lo vio, encontró algo y vino al museo y nos avisó. ¿Por qué no viene a mi campo que me parece que tengo un dinosaurio? Genial. En este programa buscamos compartir preguntas que nos ayuden a desnaturalizar el uso que le damos a las nuevas tecnologías. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? 2 niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, Enacom, Andis, Cinear, Inca. Muy bien, continuamos aquí en Por Ahora, en este segundo bloque, en el lunes después de un domingo cargado de elecciones, ¿no? Porteñas, en este caso. Es para mí la primera gran elección que ponía en juego cómo la gente estaba viendo tanto al macrismo, al kirchnerismo o al peronismo, sí, y a la Libertad Avanza, ¿no? Fue como esa la primera gran encuesta, digo. Ya sí, que no hay paso, fue como de alguna manera las legislativas suelen ser un poco eso, ¿no? Medio un termómetro de a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Hablando de encuestas, ¿cómo las siguen pifiando las encuestas? Es increíble. Sí. Uno es residente de las encuestas, poquitas, pero... fueron las que acertaron. Hay incluso una consultora de aquí, de la ciudad de La Plata, que hablábamos hoy
a la mañana en No Corras, de ese consultora, si no me equivoco, que fue la que le dio en el dato justo de que daba a Manuel Adorni ganador. Bueno, pero tenemos dos compañeros, colegas también que han venido aquí a conversar con nosotros y ya los vamos a presentar. Está Vero Córdoba, colega, compañera de Radio Universidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Y también nos acompaña Nicolás Arispe, que es de Info Blanco sobre Negro, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, muy Gracias, bien. ¿Cómo vieron la elección? Vamos a arrancar ahí charlando un poquito sobre eso. Bueno, un poquito por ahí lo que decía Celi, esto de desdoblar las elecciones, de los 9 provincias que se desdoblaban estas elecciones, Cava fue como que tuvo el foco como más presente, ¿no? Porque justamente después lo vimos con los resultados, fue muy poca la gente que fue a votar. Sí. Y la gente que fue a votar fue realmente decidida a votar. Ese electorado, creo que un poquito más de 3 millones en condiciones de poder, digamos, efectuar su voto, 1.600.000 nomás votaron, y por eso por ahí también se pone el foco. El que fue a votar fue decidido y no dudó en el cuarto oscuro. Digo, me parece que es como para tener en cuenta un poquito esta elección que justamente estaba pasando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el porteño quizás es un elector bastante quisquilloso y esto, ya sabe qué es lo que quiere votar y cómo lo quiere votar y qué es lo que no quiere también. Sí, el número de poca participación fue alarmante, ¿no? ¿Vos cómo sí, en todas las provincias se viene repitiendo, ¿no? La baja participación. Parece que tiene que ver, esto yo lo veía anoche, pero pensaba como la segunda etapa de la elección de hace 2 años, ¿no? Como si el segundo capítulo de la reconfiguración de del sistema de partidos políticos. Fíjense que gana Adorni, que no hace ninguna propuesta de gestión, ni siquiera hace un balance de la gestión de los Macri, ni de Larreta. Entonces, a mí en ese contexto me parece que lo que hubo fue una migración del voto de la derecha, digamos, más suave, que votó a Patricia Bullrich, hacia la derecha políticamente posible, que es la de Milei, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay poca participación, porque las elecciones son más bien plebiscitarias y no tanto por los modelos locales o las gestiones locales, sino que reflejan un poco el estado de ánimo de la gente con los partidos políticos a nivel nacional. Y me parece que ayer en Capital se expresó porque el PRO viene en un proceso, una deriva hacia la desaparición, como pasó con otros partidos políticos u otros sectores que han representado alguna clase social en algún momento. El PRO era el partido de la clase media que desplazó al radicalismo, y ahora La Libertad Avanza es el partido de sectores medio antiperonistas, sectores medios o otros segmentos sociales, que han desplazado al radicalismo primero, lo desplazó al PRO, ahora La Libertad Avanza desplaza al partido de Macri, y me parece que vamos a un choque, digamos, de nuevo, dentro de 2 años, de 2 polos muy definidos, 2 modelos de país muy nítidos, y La Libertad Avanza lo expresaba más claramente que los Penato, que era, independientemente de que si hubiera nacido de este lado o de aquel lado de la General Paz, era mala, y que si fuera buena o mala candidata. El mejor candidato del PRO yo creo que hubiera sacado la misma cantidad de votos, me parece. Contra el candidato de ellos, que fue un buen candidato. Y Adorni tenía una figura que era muy conocida, nacionalizó la elección, no habló ningún tema local como planteabas vos. Y yo creo que eso fue una estrategia. Y mi pregunta tiene que ver con eso, si La Libertad Avanza, el Triángulo de Hierro o el propio Milei son mejores estrategas de lo que uno pensaba a priori en esta elección, que uno decía un outsider que viene, un loquito que está... Y después terminó haciendo una estrategia electoral que les rindió frutos en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, claramente coincido un poco con lo que decís, y la visibilidad que tiene Adorni de estar, digamos, dando declaraciones durante todos los días. Si bien no habló puntualmente como candidato a legislador en cada una de los encuentros que tenía en los mediodías, es un candidato que estaba fijo, que era del gobierno y que se lo veía todo el tiempo, y que muchas veces la gente se emparenta, ¿no? Con ese violetismo, con ese color violeta que después dijo Milei, que como lo expresó, ni bien había terminado la elección. Y después tenés la visibilidad, como recién lo hablábamos un poquito fuera de acá, esto de estar en los medios de comunicación en los que no son redes sociales. Por ahí los que son los canales de La Nación Más u otros canales que tienen una gran visibilidad por un sector justamente porteño que puede llegar a ir a votar. También gente más grande, exacto. ¿No? O hablando, por ejemplo, recién hablamos de Ricardo Caruso Lombardi o también de Ramiro Marra, que son personajes
digamos, son candidatos dentro de un personaje que lograron visibilizarse, pero la campaña por ahí fue buena, pero lo que no fue bueno fueron los resultados. Claro. Digo, Caruso Lombardi obtuvo apenas 27.000 votos y Marra con 40 y pico mil de votos también fue un fracaso porque, bueno, se venía separando de lo que es La Libertad Avanza, pero son un fiasco porque tuvieron mucha visibilidad, pero después los resultados no acompañan. De hecho, uno pensaba, Marra le va a sacar muchos votos a Adorni. Y bueno, sin embargo, eso no sucedió. Claro, exacto. Yo creo que tiene que ver con esto de estar visible. No importa si haces campaña como legislador, pero estando presente en redes sociales o todos los días cuando lo veíamos a Adorni. Que te resulta más cercano, más allá de que sepas qué está proponiendo o no, por lo menos. Te diría como que hasta... si vos comparás Adorni y los Penato, ¿cuál te suena más? Y sí, claro, ¿no? Es como Adorni lo tengo como un poco más fijo. Hasta más familiar. Al menos porque lo veo todas las maneras en algún lado, digamos. Bueno, que esto en la boleta electrónica tenía mucho que ver también, porque las caras eran muy llamativas. Digo, vos ibas y votabas al que conocía. Digo, en la mayoría de los casos tenés las imágenes ahí y el personaje que te resulta más conocido es el que terminan votando. Ahora, hay también un apoyo a todo lo que viene sucediendo a nivel nacional a partir de votar a Adorni en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ese me parece parte de la disputa, de la narrativa que empieza a haber ahora, ¿no? El gobierno tratando de traducir esto como si fuera un apoyo. En realidad, si uno mira los números fríamente, Adorni sacó 30 puntos en Capital. Tiene mucho, yo ayer trataba de verlo comparado con el balotaje, ¿no? Si uno juntaba todos los votos ya sea del PRO, la Libertad Avanza, el radicalismo, todos los que participaron, digamos. De alguna manera estuvieron todos juntos, claro. Estuvo parecido, porque en realidad el gobierno de Milei tampoco es un gobierno que hasta ahora tiene como una especie de empate estratégico, ¿no es cierto? Tanto con la oposición como con su propio electorado, en el sentido de que está latente ahí, es una cosa de no termina, digamos, no termina de resquebrajarse, de caerse, de derrumbarse, pero tampoco termina de afianzarse. Yo creo que no va a terminar, esto depende de la visión de cada uno, ¿no? Que no va a terminar el gobierno. Que no va a terminar de consolidar un pacto social, un pacto distributivo nuevo. Puede ser que gane las elecciones de medio término, después habrá que ver, pero 3 años por delante son muchísimos. Pero bueno, en esta situación vuelvo a decir, este equilibrio inestable, me parece que lo que se hizo fue perpetuar, se repitió más o menos el mismo esquema electoral anterior. No creo que haya un estado de ánimo ni de repudio al gobierno ni de apoyo. Claro. Me parece que la gente está expectante a ver qué pasa. Tiene muchos aciertos comunicacionales, la salida del cepo solamente para individuos, lo comunicó muy bien. Y tiene el dólar planchado. El dólar pisado, y entonces estamos viviendo más o menos la fantasía del 2017. Claro. Después, por eso digo, no sé bien cómo va la salida, cuál va a ser, yo creo que la salida va a ser dramática, pero hasta octubre, noviembre. Como que no hay ninguna novedad, digamos, de lo que pasó en las elecciones pasadas cuando se consolidaron como gobierno. No, yo creo que no. Incluso si uno trata de ver, digamos, los sectores opositores tuvieron puntos altos, la marcha universitaria, la marcha de la CGT, algunos, pero que no llegaron a romper la política represiva del gobierno, digamos, ese control de la calle que tiene. Y el gobierno, por más que, digamos, genera una cierta estabilidad económica, no ha logrado que la gente consuma más. Entonces, me parece que estamos con un empate que se va, me parece, a resolver después de las elecciones. Sí, todavía está la plata que se le pidió al Fondo Monetario, que está muy fresca todavía y siguen usando, lo cual también hay algo que habló hoy Javier Milei en una entrevista, hablando sobre un posible blanqueo, un anuncio de blanqueo, ninguneando la cuestión del narcolavado con esa posibilidad en la Argentina. Digo, también se están buscando dólares desde otros lugares, lo cual indica que se están gastando esos dólares del Fondo Monetario que tenían que alcanzar hasta octubre. Yo creo que el Fondo Monetario dice, te presto esta plata, hasta octubre llegás, ganás la elección, y parece que cada vez les queda menos de eso que te dieron por abajo, porque están buscando dólares por todos lados. Uno tiene la sensación de eso.
Ahora, a nivel provincial, porque se viene la próxima o la elección más fuerte, va a ser la provincia de Buenos Aires. Septiembre. ¿Ustedes creen que va a haber un acuerdo entre La Libertad Avanza y Cambiemos? Que va a haber o Cambiemos no, el PRO. Una tabula rasa, como dijo ayer Adorni, que dijo tabula rasa, pero se vienen a pintar de violeta, ¿no? Tabula rasa y vamos todos juntos en un frente. ¿Ustedes cómo ven eso? Y quizás esta elección le sirvió como para plantearse desde ese lugar, ¿no? Ahora vengan y negociemos, claro. O esta tabla rasa que es, pero vamos a hacer de un color solo, no de violeta, sino no vamos a matizar el violeta con el amarillo, porque nosotros ganamos Ciudad de Buenos Aires, están realmente ustedes fragmentados y vengan y negociemos y veamos qué hacemos en Provincia de Buenos Aires. Imagino que falta mucho para ese periodo, va a haber un montón de alianzas y de conversaciones en el medio que claramente para mí van a beneficiar al gobierno nacional y a este tinte violeta que se le intenta poner. Sí. Hay que ver cómo se rearma en función de eso también el campo nacional y popular. También. ¿No? Digo que me parece que, bueno, hay que ver qué lectura se está haciendo ahora a partir de lo que pasó ayer. Me parece que generó un poco de preocupación porque me da la sensación de que hay una visión compartida de que ya la interna de la oposición en la provincia, o la interna de la derecha, como suelen decir mucha gente, está resuelta. Entonces, y que la potencia electoral de La Libertad Avanza sigue bastante sólida. Yo creo que esto ya la semana pasada se había visto. Ya la semana pasada nadie veía la posibilidad de que hubiera listas separadas, por lo menos en el peronismo. Todo el mundo estaba con la sensación de que va a haber unidad. Hay algunos coletazos, hoy leía algún distrito, algún intendente que no le gusta que esté tal o cual agrupación, pero en general yo creo que va a primar la realpolitik, digamos, la política realista. Y el peronismo va a ir unido, y creo que puede haber y que puede ir incorporando sectores que no fueron parte del armado anterior, sectores muy chicos, pero me parece que toda la política leyó que en el medio no hay nada. Claro. Entonces eso va a generar la huida hacia alguno de los polos. Y por ejemplo la gente de Evolución, yo no sé qué va a hacer electoralmente, pero me da la sensación, por lo que he hablado con ellos, que ellos sueñan con un frente al estilo Boric, al estilo Frente Amplio Uruguayo. No sé, no estamos hablando de grandes caudales electorales, pero sí que pero podrían, son esos 2-3 puntos que te ganan la elección. Incluso podrían reperfilar la propuesta política que uno que enfrente a La Libertad Avanza. Que no sea una propuesta tan monolítica, con bordes tan cerrados, sino que sea con bordes más difusos, más abarcativa. Lo que pasó más o menos en Brasil con el proceso de desplazamiento de Bolsonaro, que fue aglutinando sectores que estaban afuera de ese esquema, digamos, de gobierno que tenía Bolsonaro. Bueno, me parece que acá en la provincia va a haber un frente grande, un frente muy amplio y... Porque si La Libertad Avanza y el PRO van juntos, el peronismo junto puede dar pelea. El peronismo separado no tiene chance de ganar. No veo el escenario de que La Libertad Avanza y el PRO sean juntos, me parece que está La Libertad Avanza y que el PRO va a ser parte, digamos, yo creo que el PRO ya está prácticamente... Bueno, de hecho Macri se fue de viaje ahora a Emiratos Árabes y dejó la negociación en manos de Ritondo, que tiene unas ganas de vestirse violeta. Y en la campaña de Ritondo, viste la cara que tenía en el acto de cierre, parecía que estaba en un velorio. Santilli está escondido 5 metros bajo tierra y la pusieron a Vidal a que abre, porque Vidal ya creo que es inimputable. Entonces ya no tiene ningún problema. Ya sabe que está más allá de... Ya como Jaroslavski en la época de Alfonsín, la que puede decirlo. Se planteaba también esta idea de que Macri es el Duhalde de Milei a lo que fue Duhalde con Néstor Kirchner, ¿no? Digo, en ese sentido de, bueno, gané la elección, ahora te combato desde adentro y te saco todos los que son tuyos para mí. ¿Ustedes ven la posibilidad de que Macri diga, bueno, yo me retiro, me quedo acá a un costado, charlando, doy clases, hago conferencias, o no? Y sí, porque él dijo que se quería retirar dando clases, dijo eso. ¿Lo ven así, de esa manera, como una posición pasiva de la política o...? A ver, esto quizás está mal decirlo, ¿no? Pero uno se imagina que va a carpetear en cualquier momento Macri. En cualquier momento va a sacar el blockbuster. ¿No? Es que esa es la pregunta. ¿No está carpeteando porque no tiene nada de Milei o no está carpeteando porque está esperando ser parte de la negociación de lo que yo te puedo mostrar o no?
Yo creo que estaban esperando que terminara esta elección, ¿no? Que justamente es una de las elecciones más importantes, la de Ciudad de Buenos Aires, y a partir de eso Macri seguirá de viaje, pensará, pero no se va a retirar absolutamente de la política, ni se va a dedicar a dar clases, ni nada por el estilo. Tiene igual un gran, tiene candidatos y también tiene gente alrededor que está dentro, decíamos recién, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que puede llegar a tener expectativas de más adelante poder ser candidatos a algo. Va a negociar, claramente no se va a retirar. Pasa que vienen de salir terceros 2 veces seguidas, 2 elecciones seguidas que salís tercero. Digo, ni siquiera es que sos la segunda fuerza que está ahí pujante. Digo, hay que volver de eso. No, y además que cada vez que aparece Macri, la desconfianza está, digamos, del electorado. Digo, hay algo con su imagen que no está ayudando, que no claramente. abajo a los penatos, claro, totalmente. Incluso, sí, los debates de él, incluso con el gobierno, creo que lo dividieron muchísimo al PRO, lo debilitaron muchísimo. Yo creo que Macri no se va a retirar, pues es un tipo del poder, porque desde que nació en una cuna de cristal y una familia muy vinculada al poder, entendiendo el poder no solamente como los espacios institucionales. No, claro. De hecho, por eso le interesa Boca, la FIFA, que tienen tanto poder como la ONU hoy, que está en crisis los organismos multilaterales, ¿no? Me parece que lo que él no hace el daño que quisiera hacer, me da sensación, porque es un tipo que juega muy fuerte, se notó en el gobierno, digamos, con las causas judiciales que tuvo, por espionaje, etcétera, etcétera, porque pertenece a tiene los mismos dueños que Milei. No sé si se acuerdan cuando aparece Sturzenegger y muestra los papeles así, y dice, mira lo que tengo para vos, Patricia. Bueno, esos papeles se los llevaron después a Milei. Entonces, quiere decir que los dueños son los mismos estudios jurídicos, las mismas empresas, los mismos sectores del capital. No creo que sea capaz de disparar contra alguien que forma parte del mismo esquema, pero sí que va a seguir tratando de ocupar un lugar en los espacios institucionales, seguramente, tendrá que reconvertirse, se verá más adelante. Creo que por ahora lo mejor que hizo fue el viaje ese, le salió bárbaro, porque desaparece de los medios nacionales, de la escena pública. Siempre es del lugar que a él le gusta, que es de celebrity, como le gusta decir así. Él no es un tipo que estrella internacional. Claro, él no es Ritondo. Él es más parecido a una estrella. Claro. Ahora, esos sectores de poder, ¿no veían en Macri un fusible de Milei? ¿No veían en Macri como un cortafuego de Milei? Che, bueno, si vamos con los dos. Donde este se ponga muy loco, Macri va a estar ahí conteniendo. Viendo que la figura de Macri se diluye, ¿no preocupa también en ese sector de poder decir, che, ojo, porque...? A mí me parece que no, porque Macri porque tuvo un gobierno desastroso. Esos sectores de poder ya lo consideran, si quiere, un meme, digamos. O sea, no es garantía de poder. Creo que nosotros mismos, el que no votó a Milei, compara un personaje con el otro y dice, bueno, este puede ser tremendo, el otro puede ser tremendo, pero uno es eficiente y el otro no es eficiente. Digamos, Macri se fue una retirada vergonzosa. Milei todavía contiene un capital político, todavía ha dado alguna... Fíjense que incluso los sectores muy perjudicados por la política económica lo siguen bancando, sectores del capital. El campo, por ejemplo, lo aplauden. El campo, que por la mitad del daño económico que está sufriendo ahora, estaría cortado toda la ruta de la Argentina en otro momento. Entonces hay una expectativa del capital, de los sectores más vinculados al neoliberalismo, muy superior para con Milei que con Macri. Sí, aún teniendo figuras que estaban también en el gobierno de Macri, porque tenés a Sturzenegger, tenés a Caputo, aún así, pero tenés como al conductor, a Bullrich, pero tenés al conductor que es distinto, ¿no? Claro. Está ahí la diferencia de temperamento, podría ser también, ¿no? Entre Milei y Macri. Claro, sí. ¿Vos, Vero, imaginás una elección también polarizada en la provincia de Buenos Aires? ¿Imaginás un acuerdo entre Cristina y Axel Kicillof o no, un gran frente? Sí, yo imagino que de cara a lo que viene, esto es un gran ejemplo, digamos, para el peronismo, ¿no? Si quieren realmente en la provincia de Buenos Aires tener fuerza y hacerle fuerza a lo que puede llegar a ser Milei o el gobierno nacional en esas elecciones, van a tener que unirse y juntarse claramente a por lo menos conversar para que no ocurran este tipo de cuestiones, de debilitar imágenes y de ir todos juntos en función de
esto que decíamos, ¿no? Es un personaje tan efervescente y que parece que desde afuera también lo apoyan con los acuerdos con el Fondo Monetario y con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico, que da la sensación de como que se afianzan y se fortalecen aún más. Entonces digo, la figura de Milei se engrandece y esos pactos van a tener que surgir para hacerle frente a ese poder que claramente el peronismo no va a querer, digamos, dejar a un lado y va a ir por eso. Ahora, por lo pronto, hasta que haya recambio en la legislatura, va a seguir todo, en la legislatura no, en el Congreso, va a seguir todo igual. Y hasta ahora necesitó de los votos de Cambiemos o del PRO para avanzar en las leyes, no en el presupuesto, pero sí en todas las leyes que quisieron sacar, en los decretos, que quería decir eso. ¿Ustedes creen que se va a terminar ese apoyo o que se va a mantener? Que esta discusión que se dio con el video falso sobre Macri, todas las controversias, los insultos que le hicieron, llorón a Macri, que le digan ejemplo. que son de cristal, que viven llorando, que ya no existen más, que son un partido minoritario. Que se jubile, ¿no? También. Eso, ¿ustedes creen que va a hacer mella dentro del partido en el Congreso o no? Yo creo que no. Creo que los legisladores del PRO se van a alinear con la Libertad Avanza, con distintas modalidades. Algunos hablará de un monobloque, otro de un bloque minoritario que será pro libertad, libertad pro, no sé. Pero me parece que lo mismo que ocurre con la dirigencia partidaria del PRO va a ocurrir con los legisladores. Y por otra parte, la política está muy mercantilizada, además vamos a ser honestos. Entonces no hay un proyecto de país del PRO que merezca el sacrificio de un legislador. Claro. Estando en la Libertad Avanza y el PRO siendo casi lo mismo. Es más, creo que Ritondo y Santilli ahora lo que van a hacer es ordenar con la Virome quiénes son los que van a ser parte del nuevo esquema libertario de la provincia de Buenos Aires, los harán entrar, los actos se incorporarán a las boletas, a las nóminas, digo. Pero no me parece que no hay convicciones tan fuertes como para decir me quedo con el perdedor o el ganador, pareciera, sí, ¿no? Va a ser el grupo de los 8 del 89, digamos, no va a existir ahora. Claro. No, porque no hay. El grupo de los 8 tenía diferencia con el menemismo. Digamos, ahora no hay legisladores del PRO que vayan. O sea, hay una legisladora de Larreta, por ejemplo, puede hacer un monobloque, pero que también son votos que en cada elección se van negociando, ya vieron lo que ha sido con todas las leyes, ¿no? Sí, que se han dicho de todo, después terminaron Margarita Stolbizer en Twitter, parece que estuviera totalmente contra el gobierno, claro. Sí, es del caño. Y después, claro, el radicalismo también, le han dicho de todo, le han dicho que tenía una imagen de Alfonsín para pegarle, y sin embargo le han votado todo lo que han querido y han comido un asado con Javier Milei celebrando por las jubilaciones. Por las jubilaciones, por eso. Nos hemos quedado sin tiempo, nos están avisando. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por haber venido. Seguramente otro lunes los invitaremos a que sean parte. Porque va a ser un año muy movido, exactamente. Claro que sí. Bueno, ¿nos despedimos? Exactamente. Hasta el próximo lunes, nuevamente aquí en el aire de UNLP TV. Muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube y dejen también allí sus comentarios. Exactamente, le ponen me gusta al video, le ponen campanitas, se suscriben al canal y todo lo demás. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Muchas gracias. Chau.